sin lugar a dudas, fue Adolfo Saldías, autor en 1888 de la historia de la Confederación Argentina. Luego es interesante la obra de Vicente G. Quesada y de su hijo Ernesto Quesadas, que escribe sobre la época de Rosas, Antonio Cini en su Historia de los Gobernadores, David Peña con su libro Juan Facundo Quiroga, y fundamentalmente en 1930 Carlos Ibarguren con su extraordinario libro Juan Manuel de Rosas, su historia, su vida, su drama. Otros autores como Martín Lascano, Juan Martín de Rosas, Juicio Reivindicatorio, Dardo Corbalán, Mendilajar, su libro Rosas, Ricardo Caballero, Rómulo Carbia, e incluso historiadores extranjeros como el mexicano Carlos Pereira en su obra Rosas y Thiers, el uruguayo Luis Alberto de Herrera, el brasilero Pandia Calógeras. Es decir, comienzan a aparecer un movimiento de historiadores que se va estructurando y se identifican con el rótulo de revisionistas. Es decir, que consideran necesario revisar la historia escrita por los liberales. En 1934 se crea la Junta Americana en homenaje y repatriación de los restos de Rosas. Esta es la primera organización que busca repatriar los restos de Rosas, que evidentemente se logró concretar muchísimos años después. Esta junta fue creada por iniciativa de Alfredo Bello, José María Funes, Dardo Corbalán Mendijarzu, Juan Bautista Iturbide, que luego sería el primer presidente del Instituto Juan Manuel de Rosas, Rodolfo y Julio Irasusta, esos grandes historiadores, Clemente Ricci, Juan Lago Marm, José Antonio Saldías y Martín Lascano. El 15 de junio de 1938 es el centenario de la muerte del santafesino Estanislao López. Y entonces fundan en Santa Fe el Instituto de Estudios Federalistas, donde estaban los que ya he nombrado y otros como Luis Alberto Campiotti, Visoso Gorostiaga y José María Rosas, el gran historiador revisionista. Hasta ese momento, los miembros de la corriente revisionista actuaban dispersos. Y es por eso que luego se decide en Buenos Aires juntarse para tratar de aglutinar esfuerzos. Y entonces, al ver que se había creado esta junta en Santa Fe, al día siguiente en Buenos Aires se reúne un grupo que se juntaban en el restaurante Edelweiss de Buenos Aires, allí en la calle Libertad, con el objeto de provocar un movimiento de revisión histórica sobre la figura y la época de Juan Manuel de Rosas. En este grupo estaba el general Juan Bautista Iturbide, que luego sería designado el primer presidente del instituto, y otros destacados historiadores como los hermanos Julio y Rodolfo Irasusta, Ernesto Palacio,
Roberto de la Ferrer, Isidoro García Santillán, el teniente coronel Evaristo Ramírez Juárez, Raúl de la Búbede, Alberto Contreras, que luego sería presidente honorario de nuestro instituto, Alberto Curra Belgrano, Pedro Juan Viñales, en fin. Y ellos organizan primero una junta provisoria presidida por el general Iturbide y que tendría como secretario a Julio Irazusta. Esta fue la primera organización. El 6 de agosto de 1938, a las 16 horas, se hace una asamblea allí en la calle Libertad 431, que era el restaurante Edelweiss, y en la misma se aprueba una declaración de principios, donde expresan que habiendo transcurrido más de 85 años desde Caseros y existiendo esa historia oficial que mantiene un fallo condenatorio dictado por los vencedores contra toda la época en que actuó y gobernó Juan Manuel de Rosas, entonces ellos decidían empezar a estudiar cuál había sido realmente el gobierno de la Confederación Argentina y de Juan Manuel de Rosas. Finalmente se elige una comisión directiva cuyo presidente era el general Juan Bautista Iturbide. Y vicepresidente primero era nada menos que el doctor Manuel Gálvez, el autor de la famosa vida de Juan Manuel de Rosas que todos hemos leído cuando éramos chicos y que fue un poco el que difundió la vida y la obra de Rosas. Vicepresidente segundo era el teniente coronel Evaristo Ramírez Juárez, secretario general el doctor Ramón Dol, secretario de la sección de publicaciones el doctor Ernesto Palacio, autor de una historia argentina muy importante, secretario de Archivo y Biblioteca Julio Irazusta, que luego sería miembro de la Academia Nacional de la Historia, secretario de Divulgación y Conferencias Roberto de la Ferrer, el autor del nacionalismo de Rosas, secretario de Administración Ricardo Fon Escurra, y vocales eran Carlos Estefan Soler, que yo llegué a conocer. Él llegó a ser miembro de la Suprema Corte de la provincia de San Luis, donde él falleció. Rodolfo Irazusta, Mario Lazaga, Isidoro García Santillán, Alberto Escurra Medrano, Alberto Contreras, Alberto Villegas Oromí y Luis María de Pablo Pardo. Estos fueron los primeros directivos del Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas. Y este instituto era una simple asociación, es decir, de gente que se unía para, de alguna forma, ya más organizada, estudiar la vida y la obra de Rosas y de la Confederación Argentina. Indudablemente, este comienzo del instituto tuvo una gran importancia para continuar ya en forma más orgánica la escuela del revisionismo histórico, donde indudablemente aparecen una cantidad de historiadores que van tratando esos temas. Por ejemplo, José Luis Busaniche, autor de Juan Manuel de Rosas y Rosas visto por sus contemporáneos,
Diego Luis Molinari y Emilio Ravignani, Ernesto Palacio, autor de la teoría del Estado y de la historia de la Argentina, José María Rosa, autor de la historia argentina y de numerosas obras. También pasaron por el Instituto Raúl Scalabrini Ortiz, Gustavo Martínez Zubiría, quien en 1960 publicó El año 10. Los posteriores presidentes fueron el teniente de navío Lauro Lagos, de 1939 a 1946, el doctor Julio Irasusta, de 1946 a 1948, el doctor Mario César Gras, de 1948 a 1949, el profesor Julio Corbalán Mendijarzu, 1949 a 1951, y luego el doctor José María Rosa, de 1951 hasta 1968, es decir, durante un largo periodo. Posteriormente, el general Oscar Uriondo, 1968-1969, el profesor Julio Torres, 1969-1970, el doctor Julio Irasusta, nuevamente de 1970 a 1973, Alberto Contreras de 1973 a 1991, es decir, también de una extensa y larga mandato. El instituto en ese momento pasó por varias sedes y terminó siendo objeto a lo largo de todos estos años de muchas persecuciones, incluso políticas. Tan es así que terminó reuniéndose en la mesa que tenía Alberto Contreras en el Café Tortoni, porque ya no tenían sedes y prácticamente el instituto funcionaba en una especie de valija que llevaba Contreras, donde tenía allí quiénes eran los miembros, los escritos y demás. Es decir, se terminó reuniéndose este grupo en el Café Tortoni, a donde iba Fermín Chávez, y bueno, todos los grandes personajes revisionistas de la época. Fue perseguido durante muchos gobiernos y evidentemente en el año 1991, ya con Contreras de mucha edad, se resuelve designar presidente al brigadier Carlos French. Carlos French asistía a la mesa de Contreras en el Tortoni, pero él, como era evidentemente un hombre de la Fuerza Aérea, decidió organizar el instituto y convertirlo de una simple asociación en una asociación civil sin fines de lucro. Y además alquiló en el segundo piso de la calle Hipólito Yrigoyen, 788, dos oficinas o tres para en una tener la biblioteca del instituto y en otro lado para que allí funcionara. Evidentemente French fue un gran presidente hasta el año 2000 en que falleció. Fue reemplazado por el doctor Alberto Rodríguez Arzac del año 2000 al 2002. Pero French fue además el que consiguió durante la presidencia de Carlos Menem que el instituto dejara de ser
una asociación civil y se convirtiera en un instituto nacional. Y además consiguió también que se nos otorgara la actual sede donde funciona actualmente en la calle Montevideo 641, donde realmente hay un edificio donde tenemos la posibilidad de contar con un buen salón de actos, donde funciona la biblioteca Adolfo Saldías, que también fue fundada por el brigadier French, y realmente se consiguió una organización muy importante para el instituto. Lamentablemente, durante la presidencia de Fernando de la Rúa, se dictó un decreto desnacionalizando el instituto, es decir, dejaba de ser instituto nacional, se pretendió sacarnos nuestra sede y evidentemente allí el que tuvo una gran actuación fue González Arzac, que logró finalmente obtener una ley unánime del Poder Legislativo de la Nación, que ya ratificó al Instituto Nacional no como por medio del decreto, sino por una ley. Posteriormente, en el año 2002, asumió la presidencia el doctor Enrique Arturo Bonomi. Luego del año 2002 al año 2008 estuve yo como presidente, y en el 2008 se lo nombró presidente al doctor Jorge Oscar Zuré. Actualmente estoy nuevamente designado yo presidente hasta junio del año que viene. Los decretos del Poder Ejecutivo Nacional que crean el Instituto Nacional fueron el 26/97 y el 940/97, que es el que designa a la comisión directiva y a los 40 miembros del número que la integra. Estos decretos fueron ratificados luego por la Ley Nacional número 25.529 y por resolución número 748/97 del Poder Ejecutivo Nacional se destinó el inmueble de la calle Montevideo 641 como sede del Instituto y de la Biblioteca Adolfo Saldías. Indudablemente nosotros hemos logrado de esta forma tener nuestra sede, nuestra biblioteca, que está especializado en la época de Rosas y de la Confederación Argentina. Es indudablemente la única biblioteca especializada que tiene numerosos volúmenes sobre estos temas, donde se puede concurrir todos los que así lo desean para hacer investigaciones, para ver todos estos libros y documentos que allí se encuentran. Realizamos normalmente todas las semanas conferencias. Indudablemente ahora, a raíz de la pandemia de coronavirus, nos estamos manejando por Zoom, pero a partir del 1 de septiembre próximo ya se va a poder comenzar a trabajar dentro del instituto. Y luego esperamos ver cuándo podemos ya volver a las actividades y conferencias
en forma presencial. Indudablemente la historia oficial o historia falsificada, al decir de Ernesto Palacio, es la que se enseñó después de Caseros en las escuelas, fue difundida por la prensa, custodiada en las academias y evidentemente nosotros hemos luchado durante todos estos años con el revisionismo histórico y realmente se ha logrado, yo creo, un importante objetivo en esta batalla cultural donde ya la figura de Rosas y de la Confederación Argentina ya son vistas con otros ojos. Indudablemente tenemos que continuar, digamos, con nuestras investigaciones, nuestros estudios, con la difusión de estas ideas, y por eso yo le agradezco mucho a Ricardo Gerasi y a Julio Otaño estos Zoom que se realizan todos los sábados, porque indudablemente permiten a todos aquellos que quieran hablar de temas históricos referirse y permiten un cambio de ideas, porque más allá de que aparece siempre un orador, luego fundamentalmente se abren a preguntas, a aportes, a cambios de ideas, de modo que eso es una forma muy importante para que los argentinos podamos conocer realmente nuestra historia. Sabemos que la historia tiene que conocerse tal cual fue, conocer los documentos. El Instituto de Investigaciones Históricas ya desde 1939 realizó la publicación de su revista donde se han hecho importantes aportes, artículos, análisis de distintos temas. Realmente tenemos la colección de revistas donde se pueden, desde los tiempos iniciales hasta el presente, conocer investigaciones muy importantes que realmente nosotros tratamos de continuar. Lamentablemente es complicado sacar las revistas por el tema económico, pero bueno, de alguna forma lo estamos realizando, pese a las dificultades que hay. Yo creo que los argentinos tenemos que estar movidos no solo por un simple afán de erudición, sino que también tenemos que tener inquietudes patrióticas para ver el bien, nuestro presente, saber por qué estamos en esto, para de esa forma tratar de no repetir los errores de otras épocas y buscar realmente un futuro mejor. Nosotros consideramos que estamos pasando un momento muy difícil en nuestro país y tenemos que tratar entre todos de buscar algún camino que realmente nos lleve a ese futuro que todos los argentinos merecemos. El revisionismo enseñó muchas verdades y realmente demostró la importancia de una visión realmente argentina, una visión propia de nosotros. Es decir, reivindicó a nuestros caudillos, a toda la época heroica de nuestra independencia, la
la fe en los destinos de esa Argentina que tiene que despertar y mantener fe en los destinos de la patria. Es decir, desde los días iniciales de mayo, desde el análisis de la revolución de 1810, de ese mayo criollo, en fin, nosotros estudiamos la patria vieja de José Artigas, de Martín Miguel de Güemes, de Alejandro Heredia, de Francisco Ramírez, de Nazario Benavides, de Estanislao López, Juan Felipe Ibarra, Manuel Dorrego, Félix Aldao, es decir, Felipe Varela, el Chacho Peñalosa, Facundo Quiroga y Juan Manuel de Rosas. Es decir, esos grandes personajes que habían estado ocultos, que habían sido dejados prácticamente como algo olvidado, y que además habían sido como un homenaje a los heroicos defensores de la isla Martín de García frente al ataque extranjero en el bloqueo francés de 1838. El 11 de octubre el Instituto, en una de sus primeras cosas, erige una cruz en el lugar, en la isla de Martín García, y también pone una placa en la Vuelta al Obligado y en Navarro, donde fue fusilado Manuel Dorrego. Es decir, fueron 3 actos que señalaron concretamente desde el principio cuál era nuestro objetivo, cuál tenía que ser la forma de reivindicar esos personajes y esos actos tan heroicos. La defensa de nuestra soberanía nacional en la Vuelta de Obligado, la defensa de la isla Martín García durante el bloqueo francés en 1838, cuando la flota francesa ataca a Jerónimo Costa, que prácticamente lucha denodadamente con muy poca gente y armamento. Es decir, y por supuesto también el lugar donde fue injustamente fusilado Manuel Dorrego, que era el gobernador legítimo de la provincia de Buenos Aires. Nosotros consideramos que a lo largo de estas más de 8 décadas que lleva el Instituto, ha tenido una importante cantidad de historiadores que, además de los nombrados, continuaron con estas ideas. Por ejemplo, Federico Ibarguren, Jaime Gálvez, Carlos Ibarguren hijo, Alberto Mondragón, Juan Pablo Oliver, Atilio García Mellí, José Luis Muñoz Aspiri, Joaquín Díaz de Vivar, Ricardo Caballero, en fin, Héctor Sáenz Quesada, el padre Guillermo Furlon, Enrique Guillermo Balfragón, Manuel Benito Somoza, Vicente Sierra, Luis Oliver Cañas, y posteriormente Fermín Chávez, Jorge María Ramallo, Enrique Pavón Pereira, Arturo de Carranza, César Castex, Manuel de Anchorena, incluso John William Cook, Jaime González Polero, en fin. Ha habido una cantidad muy importante de personalidades que han estado continuando con esta idea de la escuela del revisionismo histórico. Por supuesto,
a los amigos del Instituto Rosas de General San Martín, también ha habido varios miembros de número del Instituto Nacional, como fue el lamentablemente fallecido profesor Carlos Barbera, pero actualmente son miembros de número el profesor el doctor Carlos de Santis, el doctor Julio Taño, el teniente coronel Horacio Morales, es decir, hay realmente una importantísima cantidad de gente que está colaborando en esta labor. También es importante recordar que desde 1947 está funcionando el Instituto de Investigación Histórica Juan Manuel de Rosas de General San Martín, realizando una acción muy importante. Hoy tenemos con nosotros otros miembros del instituto, como Miguel Ángel Lentino. Hay toda una cantidad de gente, de amigos, que posteriormente van a poder charlar y cambiar algunas ideas sobre la vida del instituto. Dentro de 3 minutos va a terminar este primer Zoom. Tenemos que volver con los mismos, con el mismo ID, con la misma contraseña, y entonces allí podremos charlar un poco entre todos sobre la vida del instituto. Así que yo les agradezco mucho y considero que este es un poco un disparador para entre todos poder conversar y realmente agradezco profundamente a Ricardo esta invitación para poder dar un poco esta historia de esta institución que desde ya está disponible para los que vayan por la ciudad de Buenos Aires. Nosotros estamos en la calle Montevideo 641, en la zona de tribunales, entre Diamonte y Tucumán, de modo que es un gran honor para nosotros, aquellos que se quieran acercar, que nos pidan elementos, que quieran consultar documentos o los libros y demás, para tratar de alguna forma entre todos poder continuar difundiendo, de modo que, bueno, pienso que, en fin, es importante que entre todos continuemos en este siglo XXI ya continuar con esta misión que ya desde 1938 viene desempeñando el instituto. Así que bueno, ahora falta menos de un minuto, de modo que cuando se apaga el Zoom nos reconectamos y agradezco profundamente a todos los presentes, en especial a Julio Taño y bueno, a tantos amigos que están, que estoy viendo aquí entre nosotros.